favor que tomen el caso y que vayan. Eso pido, por favor, les ruego de corazón, para poder encontrar el culpable de lo que han hecho, de lo que le han hecho, porque esto no fue una persona. Yo estoy seguro que acá hay más de una persona que le han hecho ese daño. Llegó alrededor de las 11 de la noche. Allí compartió su ubicación con un amigo. Estaba en el Valle del Monzón, un lugar donde no conocía a nadie. Su único contacto era el amigo de su primo, quien finalmente lo recibió. Y juntos se fueron a la fiesta patronal del centro poblado, Maravilla. Hijo mío, estás en mi corazón. Seguiré luchando mientras que Dios me da la vida para encontrar la justicia, hijo. Las ciudades crecen como jaurías desordenadas. Entre sus avenidas y parques sobreviven miles de historias invisibles. Una de ellas es la de Saúl Loander Suárez Criollo, un joven de 27 años que encontró en los perros un lenguaje para comunicarse con el mundo. Lo llamaban el ángel de los perros, porque durante años se dedicó a pasear y entrenar canes en La Molina, un distrito de Lima. Era paciente y cariñoso con los animales, los trataba como si fueran parte de su familia y encontraba en ellos consuelo y oficio. Esa vocación se convirtió en su sustento. Montó un pequeño emprendimiento de entrenamiento y paseos que le permitía ahorrar mientras estudiaba comercio exterior y soñaba con viajar a los Estados Unidos. Nacido como el menor de 5 hermanos, Saúl creció entre juguetes de cuerda y ladridos. Su entorno familiar lo recuerda como un joven optimista, disciplinado y aficionado al deporte. Las redes sociales guardan videos en los que aparece corriendo con un grupo de perros, enseñándoles comandos y sonriendo como quien encuentra su lugar en el mundo. Pero detrás de esa imagen luminosa, también había un muchacho que cargaba con responsabilidades. Quería ayudar a sus padres, terminar su carrera y explorar nuevos horizontes. Ese deseo de superarse lo llevaría a comienzos de enero de 2026 a tomar una decisión que le cambiaría la vida. En esos días, Saúl viajó a Huánuco para visitar a su madre y descansar. El plan parecía sencillo: pasar unos días fuera de Lima, respirar el aire húmedo de la selva central y despejar su mente. Un primo le habló de una fiesta patronal en el centro poblado Maravilla, en el Valle del Monzón, y le propuso ir juntos. Finalmente el primo desistió, pero Saúl decidió asistir de todos modos. Antes de partir, su familiar le proporcionó el contacto de un amigo de la zona, Aderly Prado Silva, quien le ofreció alojamiento. Saúl envió un mensaje desde el camino diciendo que se encontraba perdido y que la batería de su teléfono se agotaba. Esa tarde del 17 de enero, con el sol aún alto, se internó en la selva con más curiosidad que miedo. Las fiestas patronales en Perú son remolinos de música, pólvora y alcohol. En Maravilla, la celebración mezclaba procesiones religiosas con bailes tradicionales y la quema de castillos. Saúl llegó a la fiesta cerca de las 11 de la noche y se dejó envolver por el bullicio. Los videos que circulan en redes sociales lo muestran vestido de negro, bailando en una ronda mientras estallan fuegos artificiales. A esa hora, su rostro apenas delataba cansancio. Parecía disfrutar del ambiente festivo con la inocencia de quien ha encontrado un lugar donde nadie lo juzga. Pero esa alegría sería la última imagen que se tendría de él con vida. Pero antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial a Lechon y Pico TV, que me escribió gracias, muchísimas gracias a ustedes o a ti por verme, por estar aquí en la comunidad. Para mí eso es importante, me hace sentir que estamos haciendo las cosas bien y agradezco mucho por eso. También quiero saludar a Yanni Figueroa, que me escribió: Tess, desde Puerto Rico te veo todos los días. Gracias por acompañarme siempre, me encantan tus relatos, pero sobre todo tus fuertes consejos. Te mando un fuerte abrazo, Tess, y que Dios te bendiga a ti y a los tuyos.
Ojalá algún día puedas relatar el terrible caso de Keishla y el exboxeador El Diamante Félix Verdejo. Keishla estaba embarazada y su asesinato después de años ya aún nos afecta a todos los puertorriqueños. Tess, este caso está bien dividido. Si logras investigar te darás cuenta de lo que te digo. Pues primero que todo, muchísimas gracias por tu mensaje, Yanni, es muy bonito, lo aprecio bastante, me alegra que me veas desde Puerto Rico. De hecho, el caso que me mencionas yo ya lo había trabajado hace muchos años, es un caso bastante viejo, pero es un caso muy interesante en cómo se desarrollaron los hechos, y también nos deja ver mucho las consecuencias de ser parejas muchas veces de boxeadores, ¿no? Ahí hay una violencia intrínseca importante de denunciar. Pero gracias por tu sugerencia, miraré si rehago el caso, lo hago ya a mi estilo actual. Así que nada, te envío un fuerte abrazo, también muchas gracias por lo de los consejos, con que los escuches para mí eso me hace sentir profundamente feliz y servido. Así que un fuerte abrazo. Y recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción del video. Y sabes que si lo haces de cualquiera de esas dos maneras recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, continuemos con el caso. Nuevamente juntos, gordito. En La Molina, un distrito donde el concreto se mezcla con áreas verdes, Saúl Suárez Criollo encontró su vocación entre correas y ladridos. Desde pequeño sentía una afinidad natural por los animales. Empezó paseando perros de vecinos, luego estudió técnicas de adiestramiento y finalmente fundó un pequeño emprendimiento que ofrecía paseos, socialización y entrenamiento canino. Sus clientes lo apodaron el ángel de los perros porque tenía la paciencia de un monje y la habilidad de transformar perros inquietos en compañeros obedientes. Para él, cada perro era un individuo con su propia historia y su propio carácter. Los trataba con respeto y afecto, y muchos dueños decían que Saúl amaba a sus mascotas tanto como ellos. Además del trabajo con animales, Saúl cursaba estudios de comercio exterior en un instituto técnico. Su vida era una mezcla de madrugadas en parques, tardes en salones de clase y noches diseñando proyectos. Sus planes eran claros: terminar la carrera, aprender inglés y viajar a Estados Unidos para expandir sus conocimientos y su negocio. En casa, compartía la mesa con su padre, quien lo apoyaba en sus sueños. Las hermanas mayores lo llamaban cariñosamente Chiquito y se enorgullecían de su determinación. A menudo él grababa videos de sus rutinas de ejercicio junto a los perros, mostrando cómo la disciplina física se reflejaba en su trabajo. Ese esfuerzo constante y ese amor por los animales ocultaban una sensibilidad especial. Saúl era conocido por su sonrisa fácil, pero también por su capacidad de escuchar. Se le veía en parques atentos a los dueños, explicando métodos de refuerzo positivo y corrigiendo con suavidad. Durante 5 años, su emprendimiento se expandió a través de recomendaciones de boca en boca. Jamás imaginó que el río Monzón se convertiría en el escenario de su tragedia. A comienzos de enero de 2026, Saúl decidió tomarse unos días libres para visitar a su madre en Huánuco, una región montañosa y selvática de Perú. La idea era despejarse, ayudar en casa y disfrutar de la tranquilidad rural. Su primo, entusiasmado por una fiesta patronal en el centro poblado Maravilla, lo invitó a asistir, aunque el primo debió cancelar la asistencia a última hora. Saúl se embarcó en la aventura de todas maneras. Para llegar allí, debía viajar primero a Tingo María y luego internarse en el Valle del Monzón. A mitad del camino, envió un mensaje a su amigo diciendo que se había perdido y que la batería de su teléfono estaba a punto de agotarse.
Ese mensaje, capturado en su teléfono, es el último contacto que tuvo con sus amigos de Lima. En Tingo María, Saúl se reunió con Aderly Prado Silva, amigo de su primo, quien se ofreció a acompañarlo a la fiesta y a hospedarlo en su casa. Según cuentan los testigos, llegaron a Maravilla alrededor de las 11 de la noche. El ambiente era eléctrico, bandas tocaban huaynos y cumbias, un castillo de fuegos artificiales esperaba su turno para estallar y el aguardiente corría de mano en mano. Saúl, vestido de negro, se mezcló entre los pobladores, bailó en rondas y se dejó llevar por la música. En los videos que luego circularían, se lo ve contento, moviéndose al ritmo del guaylarsh, mirando los castillos con ojos de niño. La fiesta se prolongó hasta el amanecer. Hacia las 4:30 am, todavía se registraba su presencia en los videos. Aderly narró posteriormente que pasada las 5:45 am, decidieron retirarse porque Saúl estaba cansado. Según su declaración, Saúl se quedó dormido en el suelo y su ropa se ensució. Lo ayudó a incorporarse y caminaron hasta la vivienda. De acuerdo con esta versión, ambos se acostaron y cuando Aderly despertó, Saúl ya no estaba. Este relato, aceptado inicialmente por las autoridades, se convirtió en el hilo conductor de la investigación. La mañana siguiente, el 18 de enero, transcurrió sin novedades para la familia de Saúl. Nadie imaginaba que algo grave había sucedido. Aderly Prado Silva afirmó que llamó al primo de Saúl para preguntarle si el joven había regresado a la fiesta o se había ido a otro lugar. También sostuvo que salió a buscarlo y que incluso fue a la comisaría para intentar reportar la desaparición porque no sabía nada de él, pero le informaron que solo un familiar podía realizar esta denuncia. Sin embargo, estas afirmaciones fueron cuestionadas más tarde por los familiares, quienes consideran que no hay pruebas de que haya buscado al joven o haya acudido a la policía. Durante ese día y el siguiente, la familia de Saúl intentó llamarlo sin éxito. El primo, preocupado, viajó hacia el Monzón y contactó a Aderly. La versión que recibieron fue confusa. Primero dijo que Saúl se había quedado dormido y que podría haber despertado y salido a caminar. Luego añadió que quizás había conocido a alguien en la fiesta y se había ido. Después sugirió que el joven se había despertado borracho y había decidido regresar a la fiesta. Cada explicación dejaba más preguntas que respuestas. Para la hermana Mirla Suárez, la actitud del supuesto amigo fue evasiva y sospechosa. No creo que mi hermano, después de bailar y descansar unas horas, decidiera irse solo a un lugar que no conocía, expresó en entrevistas. El 19 de enero, ante la falta de noticias, los padres de Saúl viajaron a Tingo María y presentaron la denuncia por desaparición. La policía, junto con moradores de la zona, inició la búsqueda en el valle. No había pistas, salvo una localización aproximada de su último mensaje y la versión de Aderly. El rumor de que el ángel de los perros se había perdido en la selva comenzó a circular y los vecinos se movilizaron para ayudar en la búsqueda. Sin embargo, la incertidumbre crecía y el tiempo se agotaba. En la madrugada del 20 de enero, la investigación dio un giro macabro. Durante las labores de búsqueda, agentes de la policía encontraron unas zapatillas negras en la orilla del río Monzón. Las zapatillas correspondían a Saúl y se hallaban a 1 hora de distancia del lugar donde se celebró la fiesta. Horas más tarde, el cuerpo del joven apareció flotando en el río. La escena era desoladora. El cadáver mostraba fracturas en la zona frontal y parietal de la cabeza, heridas cortantes en la mano derecha, una desarticulación expuesta del codo y lesiones en el tórax y la región lumbar provocadas por un objeto punzocortante. La necropsia también reportó la ausencia de la oreja derecha.
esos hallazgos descartaron la hipótesis de un accidente. Saúl había sufrido una agresión brutal. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente. Los familiares acudieron a la morgue de Castillo Grande para identificar el cuerpo. El padre de Saúl, devastado, no encontraba palabras para describir el dolor. En su casa en La Molina, la habitación del joven se convirtió en un santuario. Los diplomas, medallas deportivas y recuerdos personales permanecen intactos. Mirla, su hermana, declaró que la oreja cortada y los golpes eran evidencia de tortura. Mi hermano no se cayó al río por accidente, repetía ante los medios. Ella insistía en que el único testigo debería explicar qué ocurrió en las horas entre la fiesta y el hallazgo del cuerpo. La narrativa de Aderly Prado Silva es la única que podría reconstruir las últimas horas de Saúl y sin embargo está llena de grietas. En su declaración a la policía, relató que ambos regresaron de la fiesta hacia las 5:45 am y que Saúl se durmió en el suelo. Luego los despertó una niña que pedía silencio porque su madre dormía. Aseguró que llevó a Saúl a la casa y que se acostaron. Posteriormente afirmó que, al despertar, Saúl ya no estaba y que pensó que había regresado a la fiesta o se había ido con alguien. Sus contradicciones comenzaron cuando narró que buscó al joven y no lo encontró, pero al mismo tiempo admitió que no llamó a los padres ni a la policía. Para la familia, esto demuestra indiferencia o miedo. Según reportajes de prensa regional, Aderly habría mencionado a sus amigos que Saúl estaba muy borracho y que, al no poder ponerse de pie, él lo dejó en el suelo mientras se dormía. También habría dicho que al despertar se asustó al no encontrarlo, por lo que salió a buscarlo y luego regresó a dormir. Estas explicaciones se contradicen con el nivel de lesiones que presentó el cuerpo. La familia denuncia que Aderly no colaboró activamente en la búsqueda y que por el contrario evitó responder preguntas. La policía no ha confirmado si está siendo investigado, pero la población de Huánuco lo señala como sospechoso. La Fiscalía Provincial Mixta del Monzón abrió una investigación preliminar por el presunto delito de homicidio contra quienes resulten responsables. La investigación tendrá un plazo de 120 días, durante los cuales se espera determinar la causa exacta de la muerte, los hechos que ocurrieron entre la fiesta y el hallazgo del cuerpo y la posible participación de terceros. Las autoridades realizaron diligencias en el lugar del hallazgo y se tomaron muestras del agua y del terreno. Se anunció que se examinarían los videos de la fiesta, los registros de llamadas y los testimonios de quienes estuvieron con Saúl. Paralelamente, el caso generó debates sobre la seguridad en eventos masivos y la falta de protocolos para reportar desapariciones en zonas rurales. Muchos se preguntaron por qué la policía no actuó con rapidez tras la primera denuncia y por qué se permite que un amigo sea el único testigo sin un seguimiento riguroso. En la prensa regional, algunos analistas destacaron que la violencia en la zona se ha incrementado debido al tráfico de sustancias ilegales y a la presencia de bandas criminales. Otros señalaron la negligencia social. Nadie en la fiesta notó la desaparición de un forastero ni se ofreció a ayudar a buscarlo. Mientras la investigación avanza lentamente, la familia Suárez vive un duelo mezclado con indignación. En la casa de La Molina, las voces se quiebran cada vez que pronuncian el nombre de Saúl. Su madre, abrazando el traje de adiestrador que él había dejado, repite que su hijo no se fue para morir, que se fue a celebrar la vida y regresó sin ella. Su padre recuerda cómo planeaban viajar juntos a Estados Unidos. La habitación de Saúl permanece intacta, con sus diplomas y medallas colgados en la pared.
ese espacio se ha convertido en un altar de memoria y resistencia. Los hermanos exigen que las autoridades identifiquen y sancionen a los culpables. Señalan que las heridas y la mutilación del cuerpo no pueden ser producto de un accidente. Mi hermano no se cortó la oreja ni se partió la cabeza solo, dijo Mirla en una entrevista. A su reclamo se suman amigos, clientes y organizaciones de defensa animal. En redes sociales, la etiqueta #Justicia para Saúl, acompañado de imágenes de él entrenando perros y mensajes que exigen esclarecer su muerte. Se han organizado vigilias y marchas en Huánuco y Lima. Los manifestantes portan pancartas con fotos de Saúl y reclaman al Estado que brinde garantías para quienes viajan y participan en fiestas patronales. El río Monzón recorre la selva central con una corriente turbia y engañosa. Sus aguas arrastran troncos, hojas y, en enero de 2026, un cuerpo que llevaba la violencia tatuada en la piel. El hallazgo del cadáver de Saúl no fue simplemente una recuperación, fue un mensaje de brutalidad. Las fracturas y cortes evidenciaron que alguien utilizó golpes y objetos punzocortantes. La oreja faltante, según peritos forenses, podría indicar un intento de humillación o un ritual. Las heridas en la mano sugerían que Saúl intentó defenderse. Todos esos signos narran una historia de resistencia y sufrimiento que se desarrolló en la oscuridad de la madrugada. Para los habitantes del Valle del Monzón, acostumbrados a convivir con la violencia asociada al narcotráfico y a conflictos sociales, la muerte de un forastero no es tan extraña como parece. Sin embargo, el hecho de que se tratara de un joven animalista venido de la capital generó conmoción. Algunos especulan con la posibilidad de que Saúl haya presenciado algo que no debía o que haya sido confundido con alguien. Otros sugieren que fue víctima de un ajuste de cuentas que no le correspondía. Ninguna de estas hipótesis está confirmada. Lo único cierto es que un muchacho apasionado por los perros terminó convirtiéndose en cifra de una estadística de homicidios no esclarecidos. El asesinato de Saúl Suárez Criollo desnuda la fragilidad de las instituciones peruanas frente a la violencia. Cada vez que un joven desaparece y aparece muerto, la respuesta oficial parece seguir un guión de rutina, una búsqueda tardía, una necropsia que confirma lesiones, una investigación que se anuncia y se dilata. La familia de Saúl ha escuchado promesas de fiscales y policías, pero pocos avances tangibles. Mientras tanto, el único testigo directo de los hechos sigue en libertad sin que se conozca su nivel de implicación. Este caso evidencia lo difícil que es obtener justicia cuando el Estado carece de protocolos claros y cuando la sociedad está acostumbrada a aceptar la violencia como normalidad. Las declaraciones de las autoridades hablan de plazos y diligencias, pero no aportan consuelo. Los pobladores de Maravilla retoman su rutina, las fiestas patronales se programan para el siguiente año y el río sigue su cauce, indiferente a la historia que arrastra. En Lima, los clientes de Saúl buscan otros paseadores y los perros que él cuidaba son atendidos por nuevas manos. El tiempo avanza, pero el dolor de la familia permanece detenido. Este capítulo interroga la memoria colectiva porque la pregunta sería: ¿cuánto durará la indignación? ¿Se olvidará a Saúl como a tantas otras víctimas? La historia de Saúl Suárez Criollo es un grito ahogado entre la música de una fiesta patronal y el rumor de un río. Es la historia de un joven que dedicó su vida a los animales y que, por confiar en la amabilidad de un extraño,
encontró la muerte en un lugar desconocido. Su caso nos recuerda que la violencia no siempre se manifiesta en espacios marginales. Puede surgir en fiestas, amistades y viajes que parecen inocuos. También expone la precariedad de las instituciones encargadas de protegernos y la urgencia de exigir justicia, no solo cuando la víctima es alguien cercano, sino cada vez que una vida es arrebatada con brutalidad. En esta historia, los personajes no son héroes ni villanos absolutos, son personas con contradicciones. Saúl era un soñador con proyectos y responsabilidades. Aderly, un testigo cuya versión cambia como las aguas del río. La familia, un coro de voces que busca respuestas. Las autoridades, figuras que se mueven entre la burocracia y el temor. La narrativa nos conduce entonces por caminos de selva y ríos, pero también por laberintos emocionales. La confianza traicionada, el dolor de los supervivientes y la impotencia frente a la impunidad. Al despedirme de esta historia quiero que quede una pregunta. ¿Qué hemos aprendido? Tal vez que la seguridad no está garantizada por la rutina ni por la familiaridad de un gesto. Que la violencia puede golpear a cualquiera. Que la justicia requiere perseverancia y presión social. Los perros que Saúl entrenaba seguirán ladrando en los parques, pero su ausencia se sentirá en cada ladrido. Que su memoria nos inspire a ser vigilantes, a cuidar de los nuestros y a no permitir que la oscuridad de los ríos y las fiestas se trague a otro ángel.